que cuando están hablando en vacíos de placas paralelas así solitas, van a estar solamente con la permisividad del vacío, que es 8.85 por 10 elevado a menos 12. En cambio, cuando tenemos un capacitor con membrana plasmática, que les diría que este es el que se lo van a preguntar, ¿qué se agrega? Se agrega la permitividad relativa del dieléctrico, bien, la permitividad relativa del vacío por el área dividido el espesor de la membrana. ¿Okay? Esa es la formulita. Vamos a hacer un ejercicio de cada uno, así que no se preocupen. Perfecto. Empezamos con un ejercicio de... Ah, no, esperen. No, sí, nada. Antes de que empecemos con este ejercicio, así que todavía no se hagan spoiler, se los voy a tapar. Te los tapo. No se van a hacer spoiler acá. Antes que empecemos con capacitores, vamos a hablar un poquito sobre circuitos. ¿Bien? Cuando estamos hablando de capacitores, vamos a estar hablando de dos placas paralelas. ¿Bien? Es un capacitor. Ese capacitor puede estar dentro de un circuito. ¿Bien? Entonces, puede estar así. O ese circuito puede estar así. Bien. ¿Este circuito es en serie o es en paralelo? Ahí creo que me habló Yasmin. Sí. En serie. En serie. En serie. No está la consigna, pero están los datos. Ok, Yasmin, ahí vamos a ver tu ejercicio. Pues. Está en serie, perfecto. Este está en serie. Y este está en paralelito. Bien. Entonces, coloquemos valores cualquiera. 2 microfaradios. 3 microfaradios. 2 microfaradios. 3 microfaradios. Bien. En este caso, si yo tengo que sacar la capacidad equivalente, ¿cómo la saco? Porque ahora lo que voy a hacer es reducir el circuito. Tengo dos capacitores, voy a hacer que sea uno solamente. ¿Cómo puedo juntar esas dos capacidades? Esos capacitores, de 2 y 3. ¿La suma a la inversa era? Ok, la suma a la inversa. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo sería? Sería 1 dividido 2 más 1 dividido 3 y todo esto a la menos 1. ¿Cómo lo van a colocar ustedes en su calculadora? Lo que van a hacer es 1 dividido 2 igual, más 1 dividido 3 igual, y van a apretar este. Y van a apretar ese valorcito, el X a la menos 1. Entonces, lo apretan y les va a quedar que es 1.2. ¿Bien? Entonces, de ahí me va a quedar un circuito de un capacitor con 1.2 microfaradios. ¿Qué va a pasar con este? Aquí va a estar facilito, ¿cierto? Porque se van a sumar. Entonces me va a quedar un capacitor de 3 más 2, 5. 5 microfaradios. ¡Charán! ¡Charán! ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ahora. Nico, Ajá, ¿qué pasó acá? Sí. Acá a mí se me hace ¿Un se lío me traba todo, sí, con la otra unidad, porque viste que en la otra unidad es al revés, literalmente, no sé cómo hacer para no confundirme si hay algún tipo o algo de eso. Mira, date cuenta que en resistencias va a estar expresado de esta forma. Bien, la resistencia es de esta forma. El capacitor va a estar expresado con plaquitas, así, placas paralelas. Tienes que saber de que en una es de una forma y la otra es la de la otra. Pero ahora, ¿cómo te acuerdas que una es así y la otra es así? Yo me acuerdo que las resistencias en serie es fácil, que va a ser la suma y suma. Entonces, por ejemplo, si este es 1 ohm y este es 2 ohm, bueno, es 3 ohm. Bien, yo me acuerdo que las resistencias son fáciles. Entonces, enseguida me sale a la cabeza en serie. En serie se suman, así facilito. Entonces, si se suman facilito en serie, en capacitores va a ser difícil. Uno dio tanto, más uno dio tanto. Bien, en cambio, ahora si están al revés, los capacitores en paralelo se van a sumar facilito, en cambio resistencia va a ser vueltita, vueltita. ¿Bien? Así esa es la única forma. ¿Alguien más de todo rojo?
por ejercicio, porque sí, porque si no se hacían spoilers. Bien, porque primero iba a ser esta parte. Bien, ahora, cosas que tenemos que tener en cuenta. Dentro de un circuito vamos a tener tres cosas. Vamos a tener la capacidad, que son los microfaradios. Vamos a tener la carga y vamos a tener el voltaje. Bien. La carga en serie va a ser la misma o va a ser distinta. ¿No se acuerdan? ¿Se olvidaron? ¿Qué pasó? En paralelo, en serie, ¿va a ser el mismo o va a ser distinto? A ver. ¿El mismo? ¿Mismo? ¿De cuál? A ver. ¿De qué estamos ¿En hablando? ¿Del serie? voltaje o de la carga? No, de la carga. El Ah, ya, de la voltaje es carga. diferente. Ah, muy bien. No, ya, bueno, no importa. Perfecto. Ahora con el ejercicio vamos a ir haciendo eso. En estos ejercicios de capacitores, ustedes tienen que dibujar. Es imposible que ustedes no dibujen estos capacitores. A veces ustedes me mandan ejercicios de resistencias o de capacitores y veo que hacen, les dan esto, y veo que ustedes hacen solamente una fórmula y me dicen, llegué a 48 voltios. Y yo les digo, pero ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a eso si es imposible no dibujarlo? Tienes que sí o sí dibujar el circuito. Entonces, ¿qué circuito tenemos? El que estén acá, el voltaje en resistencia en serie es diferente, me confundí. Acuérdense que el voltaje va a ser el mismo en paralelo, siempre, tanto en resistencia o en capacitores. Mira, va a ser acá, unidad 6, unidad 7. La capacidad va a ser, por ejemplo, 3 microfaradios acá. En cambio, en la unidad 7 vamos a estar hablando de resistencia, que la resistencia va a ser igual, por ejemplo, 3 ohms. Ahora, la carga, vamos a hacer acá, por ejemplo, 2 microcoulomb, la carga. En resistencias, en la unidad 7, esto vendría siendo como el amperaje, ¿bien? El amperaje, ¿bien? Que se mide con el amperes. En la unidad 6, el voltaje va a estar medido en voltaje, en voltios, y en la unidad 7 va a estar medido en voltios. Es lo mismo, ¿bien? Pero así es como más o menos la comparación entre unidad 6 y unidad 7. La capacidad es lo mismo que resistencia, la carga va a venir siendo como el amperaje y el voltaje. Cuando estamos hablando ¿cómo lo hago acá? En serie. Voy a colocar acá en serie y voy a colocar acá paralelo. En ambas, en unidad 6 y en unidad 7, en serie, la carga y el amperaje va a ser el mismo. El mismo, en serie. Si yo tengo si yo tengo una resistencia acá, o un capacitor, y tengo otra resistencia acá, y me dice que el circuito tiene 2 amperes o 3 microcoulomb de carga, este tiene 3 microcoulomb y este tiene 3 microcoulomb. Bien, en serie la carga es la misma. Y en unidad 7, en serie, el amperaje es el mismo, la intensidad. Ahora, en paralelo, lo que va a ser igual es el voltaje. Tanto en unidad 6 como en unidad 7. Si yo tengo una resistencia acá y yo tengo otra resistencia acá que van a estar en paralelo, o un capacitor que está acá y acá, lo que van a tener lo mismo es el voltaje en el paralelo. Así que acuérdense eso. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces ahora metámonos de lleno con estos ejercicios, con este ejercicio. Dice, todos los capacitores de la figura, esperen, déjenme anclar acá. Todos los capacitores de la figura son de 3 microfaradios. Entre A y C hay una fuente de 90 voltios. Y me dice que calcula el voltaje del capacitor 3. Yo no sé si en 3 minutos se corta esto, así que por las dudas, yo hago uno en Facebook, lo publico, por las dudas. Y si no se corta, bueno, seguimos. Entonces, este es el primer circuito. Entonces, tenemos acá 3 microfaradios. Tenemos acá
3 microfaradios. Tenemos acá 3 microfaradios. Y tenemos acá 3 microfaradios. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer en estos ejercicios? Lo que voy a hacer es tener que reducir todo a un capacitor, que es lo que se llama capacidad equivalente. A simple vista, ¿qué pueden reducir? Y ustedes dicen, esto sí o sí es en serie o sí es en paralelo. El capacitor 1 y el capacitor 2. 1, 2 y después con el 3. Perfecto, me encanta. Quedémonos con el 1 y el 2. Yo sí o sí sé que el 1 y el 2 está en serie. Perfecto, entonces eso es lo que voy a reducir. Reduzco, ¿y cómo me va a quedar? Me va a quedar un capacitor acá arriba, y acá abajo me va a quedar un capacitor. Y después acá me va a quedar el otro capacitor. Este queda como 3 microfaradios. Me queda acá 3 microfaradios. ¿Y cómo me va a quedar este capacitor de acá abajo? Yo sé que en serie va a ser difícil. 1 dividido tanto, más 1 dividido tanto. Entonces sería 1 dividido 3, más 1 dividido 3, y todo a la menos 1, que me da 1.5. Si alguien se pierde, por favor, dígame enseguida cuándo se perdió, porque si no, va a ser una bola de nieve. Lo único que hice fue reducir esos dos capacitores, el 1 y el 2. Ahora, ¿quién me puede decir qué es lo que voy a reducir ahora? ¿Qué es en serie o qué es en paralelo? Seguimos con C3, que está en paralelo. Perfecto. C3, ¿con quién va a estar paralelo? Con el 1.5, ¿cierto? Voy a tener un capacitor y luego voy a tener el otro capacitor. Entonces, como está en paralelo, yo sé que es fácil. 3 más 1.5 me va a dar que es 4.5 microfaradios. Y este quedaría lo mismo. 3 microfaradios. Bien, porque este es ese. Y todo eso es eso. ¿Sí? Bien, no entendí lo del 1.5. ¿Cómo lo sacaste, Nico? Flor, bien, lo saqué con este. Acuérdate que cuando yo quiero sacar la capacidad equivalente de dos capacitores que están en serie, lo que voy a hacer es 1 dividido 3 más 1 dividido 3 y todo eso a la menos 1. Y eso me dio que es 1.5. Entonces ese 1.5 va a ser esa capacidad equivalente de esos dos capacitores. Bien. Ahora. Ok, súper bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue el demostración? Serie, Perfecto. el 4.5 con el 3. Excelente. Entonces ahora me va a quedar un capacitor equivalente que va a ser el final y me va a ser 1 dividido 4.5 más 1 dividido 3 y todo eso a la menos 1, que me va a dar que es 1.8 microfaradios. Bien, microfaradios. Perfecto, lo reducimos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos todo este circuito. ¿Y en qué quedó? En un capacitor, que es lo que se llama capacidad equivalente. Entonces, si a ustedes les piden la capacidad equivalente, vendría siendo 1.8 microfaradios. Listo. Ahora, ¿qué me están pidiendo? A mí me están pidiendo que calcule el voltaje del capacitor 3. ¿Cuál es el capacitor 3? Es este. Bien, que es lo mismo que este. Es decir, tengo que llegar a ese capacitor, al que tenemos acá. A ese tengo que llegar y tengo que sacar el voltaje. Entonces, lo que voy a hacer es ir rebobinando. Voy a saltar del cuarto capacitor al tercer capacitor y del tercer capacitor al segundo capacitor para averiguar cuánto es el voltaje del capacitor 3. Bien. Entonces, vamos a partir del final y de ahí vamos a ir rebobinando hacia atrás. Entonces, tengo 1.8 microfaradios de final. ¿Qué otro dato también tengo de final? ¿Cuánto es el voltaje de la fuente? El voltaje 90 voltios. 90. Entonces acá en este coloco 90 voltios. Bien. Es el final. 90 voltios es el capacitor final. Entre acá y acá, entre A y C, hay 90 voltios. Como tenemos un capacitor, todo el voltaje se va a ese capacitor. ¿Qué puedo sacar con esos dos datitos? Acuérdense que siempre tenemos tres pilares: capacidad, carga y voltaje.
La Tengo carga total. Perfecto. Puedo agregar la carga total. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula madre, que ya sabemos cuál es la fórmula madre. La fórmula madre vendría siendo la capacidad es igual a la carga sobre el voltaje. ¿Bien? Entonces, ¿la capacidad cuánto es? 1.8. ¿Cuánto es la carga? Lo desconozco. ¿Cuánto es el voltaje? 90. Entonces, la carga total del circuito vendría siendo 90 por 1.8. Y me da que son 162. Entonces, sin miedo, yo coloco 162 microcoulomb acá. ¿Bien? Porque micro se respeta y faradios por voltios te da coulomb. ¿Cómo van hasta acá? Nico, Ah, a mí el capacitor equivalente, digamos, el último, me da 0,55, no ¿por qué? 1, Porque no lo hiciste a la menos 1. estoy haciendo 1 sobre... Ah, tengo que dividirlo. Tienes que hacer, sería 1 dividido 4.5 igual más 1 dividido 3 igual, y todo eso a la menos 1. ¿Sí? A mí se me dice no te da. ¿A todos les dio? ¿Todos me siguen hasta acá? Sí, ¿Sí? Ok. Ahora, y ahí medio. bien, perfecto. Entonces, ahora lo que voy a tener que hacer es empezar a ir hacia atrás, a empezar a rebobinar, como es lo que lo llamo yo. Entonces, me pregunto, este capacitor de 1.8, ¿de dónde nació? ¿De dónde vino? Vino de la suma de 4.5 y 3. ¿Que cómo estaba? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo estaba? En serie. En serie. Entonces, ¿en serie qué van a tener igual? ¿El voltaje o la carga? El voltaje. No. Carga. Acuérdense que voltaje siempre es paralelo. Voltaje siempre paralelo. Voltaje paralelo, paralelo, paralelo. Entonces, la carga va a ser la misma. Entonces, 162 va a tener 3 microfaradios y 162 va a tener 4.5 faradios. ¿Sí? Entonces lo anoto sin miedo. Aquí van a ver 162 microcoulomb. Ah, le dije faradios. Bueno, es coulomb. Usted me entiende. Y acá van a ver 162 microcoulomb. Bien. Ahora, yo tengo que llegar a este capacitor que está acá. ¿Me importa que siga con este? No, este ya no me importa, así que no le voy a seguir el hilo. El que me importa es el de 4.5, porque el de 4.5 me va a llevar a ese que está de 3, a este de 3 microfaradios. Entonces, me pregunto lo mismo. ¿Qué puedo sacar de acá, de este capacitor? Tengo capacidad, tengo carga, ¿qué me falta? El voltaje. El voltaje. ¿Cómo saco el voltaje? El voltaje lo voy a sacar de capacidad con la fórmula madre. Entonces sería 162 dividido 4.5 y me da que son 36 voltios. 36 voltios. Bien. Entonces, una vez que tengo estos tres, me pregunto, este capacitor de 4.5, ¿de dónde nació? ¿De dónde vino? Vino de la suma de 3 y 1.5, que ¿cómo estaban? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. Y si están en paralelo, ¿quién tienen igual? ¿La carga o El el mismo voltaje? voltaje. El voltaje. Entonces, 36 voltios tiene 1.5 y 36 voltios tiene 3 microfaradios. Entonces, ¿cuánto es el voltaje de la carga número 3? 36 voltios. Opción correcta de Diosito. ¡Tarán! Listo. ¿Se entendió? Sí, genial. Super. Estos son capacitores en circuito. ¿Sí? ¿Hay alguna duda cualquiera? Sé que deben haber dudas. Capaz que les da vergüenza preguntar, pero pregunten. Perdón, yo me perdí una parte. ¿El 1.5 dónde sale? Este 1.5 que tenemos acá, Sí, acuérdense que ¿cómo lo sacamos? ese viene de acá, viene de la suma de 3 microfaradios más 3 microfaradios. Pero acuérdense que como están en serie, se tiene que hacer. Están al menos, sí. Ajá, a la menos 1. Entonces, ese se convirtió en ese. Porque acuérdense que el circuito va 1, 2, 3, 4. ¿Bien?
Viene eso. Ok. Y el 4,5, perdón, Nico, pero justo me perdí la primera parte. El 4,5 viene de la suma de estos, del paralelo. 3 más 1.5 me da 4.5. Genial, genial, gracias. Súper. Bien, voy a borrar porque pasamos al siguiente ejercicio. ¿Ok? Pues se va a hacer eterna este maratón. Borro. ¿O hay otra duda? 3, 2, 1. Bueno, borré. Ejercicio parcial. Dice, en la figura creo que quedan dos ejercicios listos. Queda este y otro más. Y este también. Y los dejo libres. En la figura, cada capacitor tiene una capacidad de 4 microfaradios. Y me dice, la carga total del sistema son 168 microcoulomb. Y tiene un voltaje de A a B de 28 voltios. Y me pregunta, el capacitor 1 almacena una carga de... Y me dan todos estos datos. Bien, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer achicar todo el circuito y después ir rebobinando. Entonces, tenemos acá el primer circuito. ¿Qué datos tenemos? 4 microfaradios. 4 microfaradios. 4 microfaradios. Bien. Voy a tener un segundo circuito que va a evolucionar ese circuito. Vamos a reducirlo. ¿Quién me puede decir sí o sí esto es en serie o sí esto en paralelo? A simple vista. El 1 y el 2. Capacitor 1 y 2 en serie. Perfecto. Entonces, eso es lo que voy a reducir después. Voy a reducir ahora. Entonces, esto lo reduzco. Chácate, chácate. Y chácate. Así. ¿Quién me puede decir cuánto queda? Si están en serie es medio difícil. Sería 1 dividido 4 más 1 dividido 4 y todo a la menos 1 es 2. Perfecto. Y ahora viene el tercer circuito, que es la reducción de esos dos. ¿Qué cómo sería? Que está fácil. Es paralelo, está fácil. 4 más 2 son 6 microfaradios. Y me dice que la carga total del sistema son 168 microcoulomb. O sea, todo esto es 168 microcoulomb y 28 de voltaje. Perfecto. Entonces, tengo que averiguar el capacitor 1, o sea, este. Lo vamos a dibujar acá. Este es el que tengo que llegar. A este. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué se le ocurre? Empiezo a rebobinar, ¿cierto? Oh, ya se olvidaron todo. Tendríamos que sacar la capacitancia total primero. ¿La cuál? La capacitancia total. Tipo, La capacidad total ya la hicimos. Ya tengo todo lo del final. Tengo 6 microfaradios, tengo 168 microcoulomb y tengo 28 voltios. ¿Cómo hago para averiguar cuánto es la carga de ese capacitor? Usas la fórmula madre. Ok, la fórmula madre lo hubiese utilizado para averiguar uno de estos. Ya encontré todos los datos. Tendría que Ahora, rebobinar. Bien. Y como está en paralelo, el voltaje sería igual. Perfecto, muy bien, excelente. Entonces, lo siguiente que me tengo que hacer es preguntar, esta capacidad de 6 microfaradios que tenemos acá, ¿de dónde vino? ¿De dónde nació? Nació de la suma de 2 y 4, que ¿cómo estaban? Estaban en paralelo. Si están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Entonces, 28 voltios le corresponde a este. Y 28 voltios le corresponde a este. Perfecto. Obviamente de este ya me voy a olvidar, porque este me lleva a la ruina, me lleva ahí abajo. No me sirve. Tengo que ser inteligente. El de arriba me sirve. Entonces, ¿qué me falta de acá? Me falta la carga, ¿cierto? ¿Cómo saco la carga? Con la fórmula madre. Capacidad es igual a la carga sobre el voltaje. Entonces, la capacidad son 2, va a ser igual a la carga que la desconozco, dividido el voltaje, que son 28.
28 por 2 me va a dar 56 microcoulomb. Entonces lo voy a anotar acá. 56 microcoulomb. Y ahora, ¿qué me tengo que preguntar? Y ahora me pregunto, esta capacidad de 2 microfaradios, ¿de dónde nació? ¿De dónde vino? Vino de la suma de 4 y 4, que ¿cómo estaban? En serie. Entonces, si estaban en serie, tienen el mismo o la misma Carga. Muy bien. Entonces, 56 microcoulomb tiene esa carga y tiene ese capacitor. Entonces, ¿cuánto es la carga de Q1? 56. 56 Bien, y está con, Micro. por 10 elevado a menos por 6. 10 a la menos 6. ¿Qué es el micro? Opción correcta, 6. Hago una consulta, Nico, y si no hago la sumatoria y directamente la hago por 4 microfarads, no me va a dar, ¿no? ¿Cómo así? ¿En qué parte? Aplicar la fórmula C igual a Q sobre voltios, sabiendo que obviamente los voltios van a ser 28 para ambos, y en vez de hacerlo la carga por 4 es igual a Q sobre voltios. No me da 56, ¿no? No. Tienes que hacer sí o sí esto. Sí, Porque así tú te voy a dices, hacer la suma. espera, no entendí mucho a qué te referiste. A ver, explícamelo de nuevo. ¿Por qué tengo que hacer sí o sí la suma para sacar la carga de 1? ¿Qué suma? La suma en serie de C1 y C2. Esto porque tú no sabes cuánto tiene de acá la carga y tú no sabes cuánto es el voltaje, porque acuérdate que en un circuito vamos a tener voltajes distintos. O sea, en paralelo van a tener lo mismo, pero este capacitor va a tener distinto voltaje a este. Ah, claro. No van a ser lo mismo. Claro. Entonces, yo no puedo asumir de que 28 voltios tiene esa. No puedo. O 28 voltios tiene esa. No. Si te das cuenta, si sacas el voltaje, el voltaje va a ser distinto en ese y con ese. Lo mismo pasa con el microcoulomb con la carga. Yo no puedo decir de que 168 tiene ese, 168 tiene ese y 168 tiene ese. No puedo decir eso. No. ¿Sí? Está bien, Entonces, por gracias. eso hacemos todo este cosito final y después volvemos. ¿Ok? ¿Se entendió, capacitores? ¿Circuitos? Díganme que sí, por favor. Sí, Nico, se entendió. Bueno, qué genios. Oh, y listo, y terminamos. Queda un ejercicio y listo. Y no me ven más. Bien. ¿Alcanzamos a hacerlo en 8 minutos? Sí, yo creo que sí. Miren, tenemos la carga, la membrana de la carga. Tenemos una membrana plasmática y funciona como un dieléctrico. Bien. ¿Les sale? ¿A ustedes llegan a ver esta letra, membrana? Listo, ya van a saber que utilizar la fórmula larga esa del capacitor con membrana. Entonces, ¿qué me están dando? Me están dando que los iones interior y el exterior de la célula están separados por una membrana de 9 nanómetros de espesor, o sea, esto vendría siendo el espesor, que es el D. La permisividad relativa, que es 9, ¿ok? Que este es el EO. En un estado normal tiene una diferencia potencial de 80 milivoltios a través de su membrana. Y determina la carga de 1 centímetro cuadrado de membrana. Acá me está hablando de área. Entonces, para hacer estos ejercicios, voy a hacerlo así fácil, rapidito, ¿bien? Vamos a utilizar dos fórmulas. Nico, una pregunta. ¿La permitividad relativa no es ER? Sí, eso iba a decir. Sí, bueno, pongamos a caer. Lo que pasa Sí, es que si no, pero sí, no lo sé. ¿la E0 es 1 o no? La O es del vacío. Sí, ok, perdón. Claro. La O es del vacío. Y la R es de relativa de este, sí, perfecto. Muy bien. Vale, gracias. Súper. Entonces, vamos a dar dos formulitas. Vamos a tener la fórmula madre, que es capacidad es igual a la carga sobre el voltaje, y vamos a tener que utilizar la otra fórmula, que la otra fórmula era la capacidad es igual a la permisividad del vacío por la permisividad del medio, de la membrana, por el A, que es el área, dividido el espesor. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a averiguar cuánto es esa capacidad y luego la voy a reemplazar en esa fórmula. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces, capacidad es igual a 8.85 por 10 elevado a menos 12. Si alguien lo entiende, por favor, díganme. Es que voy medio rápido. La ER, que va a ser 9,
por el área. El área, acuérdense que está en metros cuadrados. Entonces, 1 centímetro cuadrado a metros cuadrados, el centi vale menos 2, pero como está elevado al cuadrado, va a ser igual a menos 4. Entonces sería 1 por 10 elevado a menos 3. Dividido al espesor, que son 9 nanómetros. Nano es por 10 elevado a menos 9. Entonces sería 9 por 10 elevado a menos 9. Por ende, la capacidad va a ser igual a... creo que acá lo tengo anotado. Bueno, tendrían que llegar a este resultado. 8.85 por 10. No lo tengo. Bueno, voy a hacerlo. 8.85 exponente menos 12 por 9 por 1 exponente menos 4 dividido 9 exponente menos 9. Mira que es 8.85 por 10 elevado a menos 7. ¿Les dio eso? Sí, a mí me dio eso. Bueno, súper. Muy bien. Qué genial. Entonces, ahora, ¿qué hago con esta capacidad? Esta capacidad la voy a reemplazar acá. ¿Para qué? Para poder averiguar cuánto es la carga. ¿El voltaje dónde lo tengo? ¿Cuánto es? 80 milivoltios. Perfecto. ¿Esos 80 tienen que estar en milivoltios o en voltios? Voltios. Muy bien, perfecto. Entonces, coloco, esto va a ser igual a la carga sobre el voltaje. Mili vale por 10 elevado a menos 3. Entonces sería 80 por 10 elevado a menos 3. Entonces, la carga va a ser igual a ¿qué? A ver. A 7.08 por 10 elevado a menos 8. Coulombcitos. ¿Sí? ¿Les dio esto? Sí, Nico. Sí, Nico. Entonces lo primero que hago es esto y luego reemplazo eso. Entonces, opción B. No, opción A. Súper. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Buenísimo. ¿Alguna duda les quedó? Porque, a ver. No. Ya viene después de unidad 7, la maratón. Sí, listo, se acabó. Listo, vimos unidad 5 y 6. Listo. Buenísimo. Gracias. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, pregúntenme nomás. Ténganme paciencia con Facebook porque estoy colapsado, pero en algún momento así de la noche me conecto a Facebook y veo un ejercicio y ahí lo logro hacer. Voy de a poquito, así que ténganme paciencia con eso. ¿Ok?